Hay una pregunta que, la verdad, es como un nudo en el cerebro. Mm, Una de esas que ha perseguido a filósofos, a teólogos, a gente común por siglos. ¿Qué hacía Dios o quién era antes de crear el universo? la pregunta del millón. Es que intentar imaginarlo rompe todos nuestros esquemas. Un momento sin tiempo, sin espacio, sin nada. Solo Dios. Es un ejercicio casi imposible para la mente. Bueno, hoy, en este análisis, vamos a intentar desarmar ese misterio, ver las pistas que tenemos sobre ese ser, sin origen, un amor sin nadie a quien amar, a ver si las piezas realmente encajan. Es el rompecabezas definitivo. Y creo que para empezar a armarlo, hay que hacer algo clave. ¿Qué sería? Tirar a la basura la pieza que no encaja. La pregunta que todos nos hacemos. La ¿de dónde vino Dios? Esa misma. Es que la pregunta está mal formulada. Es nuestra mente que solo funciona con causa y efecto, tratando de meter a Dios en nuestras categorías humanas. No. Claro, como si todo necesitara un antes. Exacto. La analogía que se usa es brillante. Es como preguntar ¿de qué color es el número 7? ¿O a qué sabe el sonido de un violín? Justo. Son categorías que no se corresponden. Las herramientas que usamos para medir nuestro mundo simplemente no se aplican aquí. Entendido. Entonces el enfoque no es buscar un origen, sino explorar la naturaleza de un ser que, por definición, no tiene origen. Esa es la clave. ¿Y por dónde empezamos a desenredar esa idea tan enorme? Pues empecemos por lo más básico para nosotros, pero lo más ajeno a él, el tiempo y el espacio. De acuerdo. Las escrituras están llenas de pinceladas que intentan describir esto. En Apocalipsis, por ejemplo, Dios no dice «yo fui creado» o «yo empecé». No. Dice «yo soy el que es y que era y que ha de venir». Fíjate en el énfasis en el «es». En el presente. Es un presente continuo, por así decirlo. Un presente eterno. No está atado a una línea de tiempo como nosotros, que siempre estamos mirando el reloj, pensando en el ayer o en el mañana. Y esa idea se repite, ¿no? Sí, no es algo aislado. El Salmo 90 lo dice de una forma mucho más poética. Antes que naciesen los montes, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Desde el siglo y hasta el siglo. Esa frase es muy potente. Es que la frase en hebreo es increíble. Significa desde una eternidad pasada, un punto que ni podemos imaginar, hasta una eternidad futura, otro punto inalcanzable. No es una línea larga. Es una existencia completa, fuera de la línea. Aquí es donde mi cerebro empieza a hacer cortocircuito. Es normal. Es que todo, absolutamente todo lo que conozco, tiene un principio. Mi vida, este planeta, esta misma conversación. La idea de algo sin un punto de partida es vertiginosa. Es que intentamos verlo desde dentro del sistema, ¿me explico? Sí. Las fuentes usan una analogía que ayuda muchísimo, la del programador de videojuegos. A ver. El programador crea el mundo del juego, con sus reglas, su física, su concepto del tiempo, pero él no vive dentro de ese juego. Claro, existe en una realidad totalmente distinta. Exacto, fuera de las reglas que él mismo estableció. Me gusta esa analogía. O sea que para los personajes del juego, el programador es eterno. Es incomprensible. Podría cambiar su realidad en un instante y ellos ni se enterarían de qué pasó. Es una forma muy útil de visualizarlo, sí. Dios no está sujeto al tiempo porque Él lo diseñó, y esto nos lleva a un verso que a menudo se malinterpreta, en 2 Pedro. ¿El de que un día es como 1000 años? Y 1000 años como un día, exacto. Siempre me ha costado entender ese verso. ¿Significa que Dios vive en cámara superlenta o algo así? No, para nada, y eso es lo fascinante. No es una cuestión de velocidad, sino de perspectiva. Ah, No es que el tiempo pase diferente para Él, es que Él no está en el flujo del tiempo, lo ve todo a la vez. como nosotros vemos una fotografía. Esa es la imagen perfecta. Nosotros vemos la vida como una película, cuadro por cuadro. Él ve todo el rollo de película desplegado, de principio a fin, en un solo instante. Por eso puede anunciar lo por venir desde el principio. Porque para Él no hay porvenir. Todo es un eterno ahora. El espacio no está en un lugar, porque Él creó todos los lugares. Precisamente, es la idea de la omnipresencia. No es que sea como un gas gigante que llena el universo, ¿eh? Claro. Es que el universo entero está contenido en Él,
y no al revés. Salomón, al dedicar el templo, una estructura sagradísima, lo dice con una humildad que asombra. ¿Qué dice? Dice, «He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener». O sea, ni el cosmos entero puede ser su casa, porque Él es el arquitecto del cosmos. De acuerdo. Primera pieza del rompecabezas. Dios existe fuera del tiempo y el espacio. Es atemporal y trascendente. Ahora, profundicemos en su naturaleza. Hay un momento clave en el Éxodo, cuando Moisés está frente a la zarza ardiente y le pregunta a Dios su nombre. Y la respuesta es de una simpleza brutal. Yo soy el que soy. Exacto. Es quizá la declaración teológica más densa de toda la Biblia. No da un título como el creador o el juez. No, da su propia definición de ser. Da su esencia. Yo soy. En hebreo, Yahvé. Su nombre y su naturaleza son la misma cosa. La existencia pura. Y los textos que analizamos introducen aquí una distinción filosófica clave. La del ser necesario y los seres contingentes. Correcto. A ver, explícame eso. Nosotros seríamos los seres contingentes, ¿cierto? Cierto. Nuestra existencia depende, es contingente, de 1.000.000 de factores. Dependemos de nuestros padres, del aire, de la comida. Si quitas cualquiera de esas cosas, dejamos de existir. Tal cual. Dios, en cambio, es el ser necesario. Su existencia no depende de nada ni de nadie. Él existe por su propia naturaleza. No puede no existir, de la misma forma que un círculo no puede no ser redondo. Es su esencia. Es su esencia. Y si su esencia es simplemente ser, y no depende de nada externo, eso se conecta directamente con otra idea, que es inmutable. Que no cambia. La conexión es directa. Sí, si un ser depende de cosas externas, cambia cuando esas cosas cambian. Nosotros envejecemos, aprendemos, olvidamos. Cambiamos de humor. Constantemente. Pero Dios, al ser completamente autosuficiente, no tiene por qué cambiar. El profeta Malaquías lo dice sin rodeos, porque yo, Jehová, no cambio. Y hay otra descripción bellísima en Santiago. Sí, lo describe como el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ni sombra de variación. Esa frase es potentísima. Totalmente. Significa que no hay un lado oscuro, no hay un mal día, no hay un cambio de opinión caprichoso. Su carácter es una constante absoluta. Y ahí está la implicación práctica y profunda de todo esto. La confianza. Claro. Si crees en un Dios que puede cambiar, tus cimientos están sobre arena. Pero si su carácter es perfecto y constante, entonces sus promesas son rocas. El Dios que hizo un pacto hace miles de años es idéntico al de hoy. Es el único punto de referencia fijo en un universo que no para de cambiar. Exacto. Entendido. Tenemos un ser eterno, trascendente, autosuficiente e inmutable. Pero aquí surge un problema o una paradoja que me parece fascinante. A ver. Si uno de los textos clave en 1 Juan dice que Dios es amor, ¿cómo funciona eso en un vacío? Si estaba solo antes de la creación, ¿a quién amaba? ¿A sí mismo? Suena, no sé, un poco egocéntrico. Esa es la pregunta que hace que todo el castillo de naipes de un Dios solitario se derrumbe. Ajá. Y es aquí donde la doctrina de la Trinidad, que para muchas personas es confusa o abstracta, se vuelve no solo importante, sino absolutamente esencial. Entiendo. La respuesta, según nuestros materiales, es que Dios nunca estuvo solo. El amor no nació con la creación. Es una realidad eterna dentro de Dios. Por la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Exactamente. La pieza clave que une todo es una oración de Jesús en el Evangelio de Juan. Justo antes de ser crucificado le dice al Padre, «Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo». Un momento. Detengámonos ahí. Es impresionante. Antes de que existiera el primer átomo, antes del Big Bang, ya existía el amor. No era un atributo abstracto, era Una dinámica. una relación real. El Padre amaba al Hijo. Entonces, si entiendo bien, no había un silencio cósmico, había Una comunidad. una comunión perfecta. Relación, comunicación, gozo, deleite, fluyendo eternamente entre las personas de la Trinidad. Increíble. Hay otro texto en Proverbios 8, donde la sabiduría, interpretada por muchos como el Hijo preexistente, dice que era la delicia del Padre de día en día.
regocijándose constantemente en su presencia. Había alegría, había afecto. Eso cambia la imagen por completo. Entonces la creación del universo no fue, digamos, el plan principal para tener a alguien a quien amar. Fue Un efecto secundario. Sí, como una fiesta tan buena que la música se escapa por las ventanas y hace bailar a la gente de la calle. Algo así. Me encanta esa imagen. Es exactamente eso. La creación no fue un acto para llenar una soledad o para satisfacer una necesidad. No, Fue un desbordamiento de un amor que ya era perfecto y completo, como una fuente tan llena que no puede evitar derramarse y crear un río. Fue un acto de pura generosidad. un desbordamiento de amor. Vale, esa pieza encaja y me lleva a la siguiente. La gloria. Ajá. En esa misma oración, Jesús dice algo más. Glorifícame tú, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. La gloria también preexistía. Correcto. La gloria no es algo que Dios adquirió porque lo adoran ángeles o humanos, no. Es una cualidad intrínseca, el brillo inherente de su propio ser perfecto. Y era compartida dentro de la Trinidad. El apóstol Pablo intenta describirla como una luz inaccesible. Sí, una gloria tan intensa que ningún ser creado puede acercarse a ella directamente. Y junto a esa gloria, supongo, todos sus demás atributos, sabiduría, poder, también eran perfectos desde el principio. No era un Dios en desarrollo. En absoluto. El Salmo 147 dice que su entendimiento es infinito. No dice muy grande o inmenso, infinito, sin límites. O sea, Dios nunca fue un aprendiz. Nunca. Nunca tuvo que deliberar consigo mismo para ver cuál era la mejor solución. Su sabiduría y su poder ya existían en un estado de perfección absoluta. Espera, déjame ver si te sigo. Si todo era ya perfecto y planeado en su mente infinita, esto nos lleva a una idea que a mucha gente le resulta difícil. Los decretos eternos. Exacto. La idea de que los planes de Dios ya existían antes del tiempo. Suena un poco a que no tenemos libre albedrío, ¿no? Como si fuéramos actores leyendo un guión. Es una de las tensiones más profundas de la teología, y los textos no la evitan, al contrario. ¿Qué dicen? Efesios 1 es muy claro. Dice que los creyentes fueron escogidos en Él antes de la fundación del mundo. Nuestros destinos estaban siendo considerados en la eternidad. Y hay una frase en Apocalipsis que es todavía más impactante. ¿La del Cordero? Sí. Habla de el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Eso es alucinante. Totalmente. Sugiere que el plan de rescate de la humanidad, la crucifixión, no fue una reacción a la caída, no fue un plan B de emergencia. Fue el plan A desde la eternidad. Dios no se vio sorprendido por el pecado. En su presciencia, en su conocimiento previo, ya había provisto la solución antes de crear el problema. La primera vez que medité en esa frase, te juro que me detuve. Sí, Pensé que era un error de traducción. La idea de que el rescate fue planeado antes del desastre cambia toda la perspectiva de la historia. pero ¿cómo se concilia eso con nuestra responsabilidad? ¿No nos convierte en marionetas? Y ahí está el misterio. Los mismos textos que afirman la soberanía de Dios afirman con la misma fuerza la responsabilidad humana. ¿Cómo? Hechos 2. Pedro está hablando de la crucifixión de Jesús. Dice que ocurrió según el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Ajá, el plan soberano. Pero inmediatamente añade que fue ejecutada por manos de inicuos. La elección culpable de los hombres. Ambas cosas son ciertas a la vez. El plan de Dios y la responsabilidad humana coexisten. ¿Cómo exactamente? Es algo que nuestras mentes finitas probablemente no pueden reconciliar del todo. Bien. A ver, intentemos juntar las piezas del rompecabezas. Lo que hemos visto es que antes de la creación, Dios era un ser eterno, fuera del tiempo y el espacio, Inmutable, sin cambios. autosuficiente, perfecto en todos sus atributos. Y, lo más importante, no estaba solo. Era una Trinidad en comunión de amor, gozo y gloria perfectos. Y como consecuencia de eso, la creación no fue un acto de necesidad para llenar un vacío, sino un acto de generosidad, un desbordamiento de ese amor. Exacto. Aún así, después de todo este análisis, la sensación de misterio no desaparece. Para nada.
Se siente como si apenas estuviéramos mirando por el ojo de la cerradura. Es que la respuesta honesta y bíblica es que no podemos comprenderlo todo. Hay un límite. Deuteronomio 29 lo deja muy claro. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Mas las reveladas son para nosotros. Exacto. Nuestra mente finita no puede contener al Dios infinito, igual que no puedes verter todo el océano en una taza. Siempre habrá un misterio que nos supere. Pero sí podemos aferrarnos a lo que sí fue revelado. Exactamente. Y aquí está la clave final, la pieza maestra de todo este rompecabezas. Juan 1:18 nos da la respuesta. ¿Qué dice? A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, si tenemos una imagen de cómo es ese Dios eterno, que existía en amor y gloria antes del universo, la respuesta definitiva es mirar a Jesús. Es la respuesta encarnada. Como dice el libro de Hebreos, Jesús es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. En la vida, en las palabras, en las acciones de Jesús, vemos el carácter del Dios invisible puesto en un lenguaje que podemos entender. Mirar a Jesús es mirar la naturaleza del Dios que es, que era y que ha de venir. Lo que nos deja con un último pensamiento para reflexionar. Una idea que me parece abrumadora. A ver. Si un Dios perfectamente completo, que ya experimentaba un amor y una felicidad perfectos dentro de sí mismo, que no necesitaba absolutamente nada, ¿qué nos dice sobre la naturaleza de ese amor el hecho de que, aún así, eligió crear seres como nosotros, con todos nuestros problemas y complejidades, simplemente para invitarnos a participar en ese círculo de amor?